La fotografía, desde su descubrimiento, ha ido evolucionando hasta llegar a ser lo que conocemos hoy en día. El camino que ha recorrido es largo, lleno de grandes historias. Hemos visto que la fotografía ha sido utilizada como apoyo de diversas disciplinas como el arte, la ciencia o la industria. Ahora veremos cómo la fotografía ha sido utilizada en el dadaísmo, en el ámbito social y cómo ha ido de la mano de las vanguardias, que han hecho que la fotografía tenga no solo una, sino muchas caras que podemos estudiar. En primera instancia tenemos la fotografía social. A finales del siglo XIX, la fotografía sufre una evolución que la lleva a tener usos nuevos. El paso del metal al papel, cámaras más manejables y portátiles y el uso del flash de magnesio hacen que los fotógrafos salgan a la calle. El uso reivindicado de la fotografía en la sociedad deprimida de la época fue inevitable. La temática que más se retrató fue la laboral. Los fotógrafos comprometidos social y políticamente inmortalizan a los obreros, sus condiciones de trabajo, las condiciones sanitarias, entre otras cosas. En el resto de las actividades artísticas, la temática también estaba de moda con el arte social o arte realista. Nunca antes los obreros habían protagonizado una obra de arte de tal magnitud. John Thompson fue uno de los máximos exponentes de la fotografía social. En 1877 publicó un álbum titulado La vida de las calles de Londres. Realizó numerosos viajes a Oriente para retratar a su gente. Visitó China, Camboya y Tailandia. De sus viajes publicó numerosos álbumes como Ilustraciones de China y su gente o Las antigüedades de Camboya. Con este tipo de fotografías pretende atraer la atención de la sociedad victoriana acomodada sobre un mundo de gitanos, cocheros, vendedoras de flores, mozos de cuerdas, antiguos reincidentes. Cuando vuelve a Londres se convierte en fotógrafo de la Royal Geographical Society y se dedica a la reproducción de obras de arte. Fotógrafos como Jacob Riis, Paul Martin, Lewis Hine o Dorothy Lange fueron los continuadores y máximos exponentes de este tipo de imágenes. En el ámbito vanguardista, a principios del siglo XX, el mundo del arte entró en una profunda revolución. Se sentía una necesidad de romper con las formas tradicionales de representación artística predominantes en la época. Hasta ese momento, el arte ilustraba fielmente el mundo que lo rodeaba. La creatividad y las cualidades del artista eran aportados por elementos como la luz o el encuadre. Fruto de este deseo de ruptura con lo figurativo nacen las llamadas vanguardias. La fotografía, como elemento artístico, no fue ajeno a todos estos cambios y siguió un camino paralelo a la pintura. Las doctrinas que la fotografía adoptó fueron el surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo y el futurismo, entre otras. En la primera década del siglo XX, la fotografía y la pintura se fundieron para crear una técnica que se utilizó en la mayoría de las expresiones vanguardistas, el collage. Esta técnica se usaba desde mediados del siglo XIX para elaborar álbumes de recortes, pero fue en el siglo XX cuando los artistas lo pusieron de moda entre el público. Por otra parte, el fotomontaje, que es una mezcla artística a base de distintas imágenes, surgió a mitad de la segunda década del siglo XX, y el dadaísmo lo usó como expresión de su doctrina. En España se desarrolló más tarde que en el resto de Europa. Autores como Massana, Catalá Hippic, Gabriel Casas y Josep Sola lo aplicaron a la publicidad. También figuras como Gregorio Prieto, Benjamín Palencia, Remedio Varo lo desarrollaron y lo llevaron a la práctica como para expresión artística. Nicolás de Lucuona y Josep Renau fueron los dos autores más carismáticos de la vanguardia fotográfica española. Ambos simbolizaban el compromiso con las ideas y el deseo de romper con viejas estructuras. Por último, la fotografía y el dadaísmo unen fuerzas a principios del siglo XX, cuando el dadaísmo surge en Suiza de la mano de Tristan Tzara y Hugo Bell. Nace como protesta contra las normas ortodoxas causantes de la Primera Guerra Mundial. Los dadaístas niegan el concepto de la razón positivista y se rebelan contra el arte burgués imperante en la época.
Es por esto por lo que son conocidos como los antiartistas. El movimiento Dada era un modo de vivir para quienes lo integraban. Tenían una actitud burlesca y humorística, y su base principal es el absurdo. Sus obras literarias son meras sucesiones de palabras a veces incomprensibles. Existen varias teorías acerca del origen del nombre Dada. Se cree que representa el balbuceo de un niño como simbolismo de la vuelta a la infancia. Las máximas representaciones de la fotografía dadaísta son el fotomontaje y el collage. Ambos suelen contener los elementos básicos que identifican el movimiento: letras, textos, imágenes superpuestas, todo esto sin orden aparente. Las obras se difunden gracias a las revistas publicadas en el momento. Gracias a esto, el dadaísmo se extiende y puede darse a conocer. Man Ray fue uno de los precursores de la fotografía dadaísta, junto con Marcel Duchamp y Francis Picabia. Fundaron el dadaísmo neoyorquino. Posteriormente lo fundarían en París fotógrafos como Alfred Stieglitz. Apoyaron el movimiento Dada en Nueva York. En países como Alemania, las fotografías dadaístas tuvieron un marcado carácter ideológico y político. Los ideales anarquistas y comunistas fueron los más relacionados con este tipo de arte. Hannah Hodge y John Herzfeld fueron dos de los autores más importantes de la vanguardia alemana. El dadaísmo y el surrealismo fueron movimientos artísticos íntimamente relacionados hasta que se separaron en 1924. Podemos darnos cuenta que la fotografía fue expandiéndose rápidamente por las diferentes disciplinas. Sin duda, la fotografía es uno de los descubrimientos más importantes de la historia, ya que fue de la mano con importantes movimientos que no solo hicieron evolucionar este invento, sino el mismo pensamiento de la humanidad.